Honramos en este día a la bienaventurada Virgen María, Nuestra Señora del Pilar, patrona de la Hispanidad. Según una leyenda medieval, el 2 de enero del año 40, en Zaragoza, España, la Santísima Virgen se le apareció al apóstol Santiago, que estaba triste porque no veía los resultados inmediatos de su predicación. María llegó a Zaragoza en carne y hueso antes de su asunción y se habría posado sobre una columna de jaspe, el Pilar, y desde allí le pidió a Santiago que construyera un templo en su honor. Desde ese momento el lugar fue llamado Casa de Dios. Este fue el origen del santuario de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza y de la advocación mariana, que empezó a difundirse en el siglo XI. Aunque la Iglesia sufrió varios cambios y vicisitudes, incluido un incendio, el pilar en el que se posó la Virgen se ha mantenido intacto a lo largo de los siglos. Esta columna actualmente está cubierta de bronce y plata. Solo en la parte posterior de la capilla hay una ventana pequeña que permite venerar la columna original. En el año 1730, el Papa Clemente XII dispuso que todo el Imperio español celebrara esta fiesta el 12 de octubre. Posteriormente, el Papa Pío XII concedió a las naciones de América el poder celebrar la misa y el oficio de la fiesta de la Virgen del Pilar. La coincidencia de la fiesta del 12 de octubre con el descubrimiento de América permitió que la Virgen del Pilar fuera nombrada más tarde patrona de la Hispanidad. Escuchemos atentamente la palabra de Dios, acogiéndonos a su divina voluntad para que podamos alcanzar, como la bienaventurada Virgen María, la bienaventuranza, es decir, nuestra santificación. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, la Escritura lo encerró todo bajo el pecado, para que la promesa se otorgara por la fe en Jesucristo a los que creen. Antes de que llegara la fe, éramos prisioneros y estábamos custodiados bajo la ley hasta que se revelara la fe. La ley fue así nuestro pedagogo, hasta que llegara Cristo, a fin de ser justificados por fe. Pero una vez llegada la fe, ya no estamos sometidos al pedagogo, pues todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Cuantos han sido bautizados en Cristo, se han revestido de Cristo. No hay judío y griego, esclavo y libre, hombre y mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y si son de Cristo, son descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Cántenle al son de instrumentos, hablen de sus maravillas, gloríense de su nombre santo, que se alegre los que buscan al Señor. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Recurran al Señor y a su poder, busquen continuamente su rostro, recuerden las maravillas que hizo, sus prodigios, las sentencias de su boca. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Estirpe de Abraham, su siervo, hijo de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la gente, una mujer de entre el gentío, levantando la voz, le dijo: Bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Pero él dijo: Mejor bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La Santísima Virgen María no solo es dichosa por haber llevado en su vientre al Salvador, sino también por ser la primera oyente de la palabra. Por eso la proclamamos dichosa todas las generaciones, nos confiamos en su intercesión maternal y la aclamamos como madre y figura de la Iglesia. La Iglesia, comunidad de los creyentes, imita a la Santísima Virgen María. Obedeciendo el mandato de su Señor, recibe la palabra y la anuncia a todas las naciones y engendra hijos e hijas para Cristo. Como María, la Iglesia vive también del gozo de la presencia del Señor en ella y hace vivir a todas la alegría del Evangelio. La Virgen María es bienaventurada porque su vientre llevó al Salvador, pero sobre todo porque acogió el anuncio de Dios, porque fue custodia atenta y amorosa de su palabra. María Santísima es la verdadera dichosa, proclamada como tal por Isabel, porque lo que ha dicho el Señor se cumplirá. Acojámonos bajo la protección y amparo maternal de la Santísima Virgen María, que nos ayude a crecer cada día en gracia y en santidad. Gracias por suscribirse, compartir y comentar la palabra de Dios desde este su canal Evangelio en Casa, para gloria de Dios y santificación nuestra. Oramos por la paz de Colombia y del mundo entero, por nuestra conversión y la conversión de todos los pecadores, la salud de nuestros hermanos enfermos y el eterno descanso de las benditas almas del purgatorio. El Señor los bendiga y los proteja, desde la paz, la salud, la perseverancia en el bien obrar y la aceptación de su divina voluntad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.